derechos sucesorios, actuales o novedosos, ya sea desde el punto de vista legislativo, jurisprudencial, doctrinario, como hemos abordado en distintas oportunidades y como abordaremos en estos 4 encuentros, como siempre, del workshop de esta segunda parte del año. Y en este primer encuentro, justamente una de las temáticas tiene que ver con, específicamente con el derecho sucesorio, a lo que le llamamos o lo denominamos, se conoce con el tema de herencia digital, y que tiene que ver con aspectos que tanto en familia como sucesiones hemos destacado a lo largo de estos distintos encuentros de workshop, en la cual, en particular en este caso, tanto en familia como en sucesiones, nosotros tenemos una legislación nueva, o relativamente nueva, digamos, justamente este año se cumplen 10 años de vigencia. Este, y, y fíjense que en varias oportunidades, varios temas, eh, sobre todo en familia y particularmente también en sucesiones, hemos destacado que por tratarse de una legislación nueva y de un código que legisla todas las relaciones civiles y comerciales, y en este caso comprende la parte de familia y sucesiones, nos vamos a encontrar con que en la legislación actual, quizá uno de los dilemas que hacía hace 10 años y hoy, este, a un impacto desde el punto de vista científico, fundamentalmente con la tecnología, en este caso, y su impacto en el derecho sucesorio, en la cual desde siempre, desde la época, digo, desde el origen del derecho romano, el debate en una sucesión respecto al contenido de la herencia ha sido los derechos y obligaciones transmisibles e intransmisibles, es decir, que parte del patrimonio respecto a una persona que fallece se transmite o no se transmite en los aspectos personales y patrimoniales o de contenido personal y patrimonial de una herencia. Y a través del tiempo y de las épocas se ha tenido o ha tenido distintos temas o ejes que han sido importantes en materia de derecho sucesorio, quizás en familia y sucesiones de los últimos años. Ustedes recordarán que uno de los aspectos, creo que lo hemos abordado en alguna oportunidad, que en sucesiones no se trató en el Código Civil y Comercial todo lo que tiene que ver con la afiliación post-mortem. Es decir, todo el debate que ya estaba y sigue estando en la jurisprudencia respecto de este, el impacto en el derecho sucesorio y los alcances y contenidos respecto de lo que se conoce como filiación post-mortem, y en particular respecto de la influencia que tienen las técnicas de reproducción humana asistida eh, en lo que hace, digamos, la puesta en marcha eh, de la utilización del material genético después de la muerte de una persona. Cosa que ya antes de la vigencia del código, digamos, estaba judicializada. Y en ese contexto, como sabemos, la judicialización se mantiene vigente porque el código no contiene ninguna disposición específica respecto de esto. De hecho, mantiene la regla general, digamos, que viene del derecho romano, es que al momento de la vocación sucesoria hay que tenerla al momento de la muerte del causante, para tener vocación sucesoria, y por lo tanto tiene que existir. Con lo cual todo ese impacto de la afiliación post-mortem queda, digamos, fuera de este principio general universal que ya estaba y sigue estando. Y entonces ese proceso de judicialización es permanente respecto a esta cuestión. Y en ese sentido, allá por el 2015, quizás uno de los ejes fundamentales del debate para una legislación nueva
de un código nuevo en lo que tiene que ver con el derecho sucesorio es, o era y es, establecer el contexto de ese impacto de la tecnología en materia de derechos sucesorios y particularmente los alcances que tiene en la realidad en relación a los derechos y obligaciones que la legislación entiende que puede ser transmisible por causa de muerte, tanto en los aspectos personales y o patrimoniales. Y en ese contexto, todo lo que vamos a ver a lo largo de este encuentro, digamos, tiene que ver con aspectos o, o situaciones derivados de lo que es la herencia digital, partiendo de la base, y eso es un poco lo que quiero poner de resalto, de que la legislación argentina sigue estando, digamos, ausente respecto de todas estas cuestiones y por lo tanto la casuística judicial, y no obstante haber ya precedentes previos en la legislación extranjera, hoy nos encontramos con que en la tramitación de un derecho de una sucesión, en la tramitación de una herencia, digamos, todos estos aspectos van a depender de la casuística del juez o de la jueza interviniente, en virtud de que no hay ninguna norma especial en este sentido. Y en ese contexto, digamos, toda esta legislación nueva del derecho sucesorio tiene más de viejo que de nuevo, en el contexto de no haber recepcionado estos grandes ejes que plantea hoy la realidad sociológica, y que por lo tanto abre a debate y que hoy está en el marco o en el contexto doctrinario y eventualmente jurisprudencial, y en ese sentido es de esperar que el legislador en poco tiempo eh, establezca normas, sobre todo generales. Obviamente que la dinámica hace que nunca va a ser exactamente actualizado, pero la legislación ya debiera tener frente a estos fenómenos que no son de ahora, de un año, 2 años, 3 años, digo de la herencia digital, ya debiera tener algunos ejes o parámetros básicos y fundamentales en el derecho interno. Esa inexistencia hace que, o nos parece que tratar esta temática hoy resulta actual, novedosa y fundamentalmente para abrir nuevos caminos respecto de debates y discusiones en torno a esto, ¿no? Así que estaremos abordando estos aspectos que tienen que ver con todas las consecuencias y el impacto que tiene el entorno digital respecto de una sucesión, eh, en el sentido justamente de esa transmisibilidad o intransmisibilidad de derechos y obligaciones, tanto en el contenido que lo comprende a esta herencia digital, tanto aspectos personales del causante como aspectos patrimoniales. Así que si te parece, Cecilia, empezamos con, con las distintas Perfecto, posiciones. así es. Bueno, entonces yo le voy a hacer la palabra al doctor Facundo Robredo y a Pilar del Canto, que van a estar comenzando con la temática que nos trae en este workshop. Ellos van a estar adentrándonos en el tema, analizando, dando algunos conceptos primero generales, hablar también, ¿no?, de qué se consideran los bienes digitales, porque acá también tenemos que ver una cuestión que una es cuando una persona fallece, ¿no? Si hay porque uno tiene que ver con los bienes que pueden ser bienes patrimoniales o con aquellos contenidos que puede ser en realidad o con la relación que tiene que ver con la identidad de la persona, ¿no? Entonces acá también eso es un poquito lo que queremos empezar a analizar en este taller. También vamos a empezar a pensar si tenemos una regulativa, una regulación y cuál es esta regulación o a qué normas debemos remitirnos. Con lo cual, parte de estos temas van a comenzar a explicarnos Facundo y Pilar.
Desde ya, todas las cuestiones que vayan surgiendo o si tienen alguna duda, una pregunta, por una cuestión de orden, la pueden ir poniendo en el chat y en un rato trabajamos esas preguntas. Después, si tienen lo que es aportes, sí lo dejamos para finalizar todo, así hacemos algún intercambio. Si tienen algún aporte que traernos, si ya estuvieron con alguna cuestión relacionada o trabajando con alguna cuestión relacionada a los bienes digitales o a esto, ¿no?, de la protección de la identidad o hasta dónde los herederos pueden inmiscuirse en esta privacidad que forma parte de una persona. Bueno, son un montón de temas, ¿no?, que trataremos de abordar. Creo que es un tema sumamente interesante, así que esperemos que podamos cumplir el objetivo en el horario que tenemos planteado. Facundo, te cedo la palabra y Pilar también. Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, como está hablando la doctora Dudovich recién y el doctor Solari, el tema que nos toca ver hoy es la herencia digital en el siglo XXI y las problemáticas que surgen en lo que es el marco de un proceso sucesorio en relación a estos bienes digitales. La herencia digital hoy en día es un fenómeno jurídicamente que es relativamente nuevo, ¿sí? Pero que cada vez está más presente en lo que es la práctica diaria de la profesión. Antes, quizás cuando una persona fallecía, lo que dejaba eran un conjunto de bienes materiales, ¿sí? Como por ejemplo bienes, autos, casa, dinero en cuentas bancarias. Hoy en día, la vida de las personas se encuentra fuertemente vinculada o atravesada por lo que es este mundo digital. ¿Sí? Creo que casi todos los que estamos acá en la reunión tenemos alguna cuenta en alguna red social, ¿sí? Utilizamos servicios de correos electrónicos, ¿sí? Subimos archivos a la nube, ¿sí? Porque cuando a veces nos quedamos sin espacio en lo que es el teléfono celular, o simplemente podemos subir fotos y videos a algún tipo de plataforma y que quede almacenado en lo que es la internet. Todo esto que hacía mención recién yo es la huella digital, ¿sí? Va a ser ese rastro de información que nosotros vamos a dejar, por lo menos en vida, a lo largo de la utilización de estos servicios, ¿sí? Esto va a incluir lo que nosotros publicamos, lo que nosotros compartimos a través de lo que es el mundo digital, ya sea de manera consciente o inconsciente, ya sea nosotros subiendo una foto o compartiendo algo, ¿se entiende? Entonces, hoy en día la herencia no puede limitarse solamente a los bienes clásicos como tal, sino que se debe incluir o extender a este nuevo mundo que sería el de los bienes digitales. Habiendo hecho esta pequeña introducción, usted dirá, bueno, pero ¿qué es la herencia digital? Bueno, la herencia digital lo que vendría a ser son ese conjunto de bienes, ¿sí? Derechos y obligaciones que van a tener una naturaleza digital justamente y que van a estar luego del fallecimiento de una persona. ¿Sí? Y estos bienes, derechos o obligaciones van a poder tener un valor económico o un valor quizás más que nada cultural o afectivo. ¿Sí? Entonces, en lo que es esta definición, lo que nosotros podemos hacer mención son tres cuestiones específicas. Una es que van a haber bienes digitales que van a tener un carácter económico, ¿sí? Por ejemplo, una cuenta de Mercado Pago que tiene saldo o billeteras virtuales que tengan alguna criptomoneda, ¿sí? Bienes digitales que pueden llegar a tener un valor más simbólico, ¿sí? Como pueden ser fotos o videos de familiares, ¿sí? Correos electrónicos, publicaciones que se hayan realizado en redes sociales y van a ser al aspecto de lo que es la identidad digital, ¿sí? También se puede incluir lo que son los nombres de usuario, los blogs que nosotros visitamos, ¿sí? O sitios personales que vayan a formar parte de la identidad de la persona en lo que es la fase digital, ¿sí? Habiendo analizado esta cuestión, se podría decir que la herencia digital o los bienes digitales tienen una serie de características. Por un lado, van a ser inmateriales. ¿Por qué van a ser inmateriales? Porque no son objetos físicos como tales, sino que van a ser información que se va a encontrar alojada en lo que son servidores o plataformas, generalmente extranjeros. ¿Sí? Por ejemplo, Google Drive nos permite a nosotros guardar fotos o archivos. ¿Sí? Entonces eso no tiene un valor que sea calculable en dinero, ¿sí? Pero eso es más quizás afectivo. ¿Sí? También vamos a tener otra de las características es que vamos a depender de claves o accesos, porque si bien jurídicamente hablando los bienes se transmiten, ¿sí? A los herederos, si nosotros como herederos no contamos con usuario y contraseña, ¿sí? De una plataforma que tenga ciertos bienes digitales, vamos a perder el acceso y van a quedar en la nube justamente esos bienes, ¿sí? También van a ser internacionales. ¿Por qué? Porque generalmente todas las plataformas que nosotros utilizamos, ¿sí? Están radicadas en el extranjero.
lo que va a implicar que estén en el extranjero es que se van a aplicar las normas de esos países, ¿sí? O quizás, si no se apliquen las normas de esos países, van a tener políticas internas de las empresas, lo que va a poder entrar en tensión con lo que es el derecho argentino, ¿sí? Les pongo un ejemplo, Facebook, que sería Meta, si bien tiene su asentamiento en Estados Unidos, aplica sus propias políticas sin reconocer quizás una legislación argentina como tal. Entonces, si por ejemplo la persona falleciera, Meta lo que puede llegar a hacer acá es plantear lo que es la memoria o cuenta legado, que es, si bien no te va a entregar lo que son los usuarios y las contraseñas de las personas, te va a poder poner la cuenta como si fuese legado y vos puedas acceder a toda la información que contenía dicho perfil, ¿sí? Y por último, también una de las características que nosotros podemos encontrar respecto a estos bienes, como dijimos recién, es que tiene una naturaleza híbrida. ¿Por qué? Porque estos bienes se van a clasificar en digitales patrimoniales y digitales no patrimoniales, ¿sí? Los digitales patrimoniales son aquellos que van a generar o tienen algún tipo de carácter económico. Por lo tanto, estos bienes van a integrar lo que es el acervo hereditario y se van a transmitir a los herederos, ¿sí? Uno de los ejemplos claros pueden ser las criptomonedas, ¿sí? Plataformas que estén monetizadas, perdón, como por ejemplo un canal de YouTube, o si nosotros teníamos una canción que generaba regalías en una plataforma como Spotify, eso va a incluir y se va a incluir y se va a incorporar lo que es en el acervo hereditario, ¿sí? Eso por un lado con los bienes digitales patrimoniales, ¿sí? Por otro lado, nosotros tenemos los bienes digitales no patrimoniales, ¿cuáles vendrían a ser esto? Son los que no van a tener un valor económico directo como tal, pero van a tener un gran valor emocional. Por ejemplo, los álbumes de Facebook que nosotros podemos llegar a tener en Facebook, ¿sí? Videos que nosotros subamos a algún tipo de plataforma, chats de WhatsApp o alguna otra aplicación de mensajería similar, ¿sí? Correos electrónicos. Ahora, ¿qué pasa? En la Argentina como tal no hay una legislación, ¿sí? Como decía el doctor Solari y la doctora Duzbevich recién, entonces nosotros tenemos que hacer una interpretación más amplia de ciertos artículos para poder aplicar este tipo de bienes. Podemos utilizar, por ejemplo, el artículo 15, 16 y 17 del Código Civil y Comercial, donde nos va a hablar un poco de la inviolabilidad de la persona humana, ¿sí? Nos va a hablar un poco de los derechos reales sobre el cuerpo humano y nos va a hablar un poco de derechos sobre la intimidad. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, nosotros los traemos analógicamente para aplicarlo a lo que es la herencia digital. El artículo 15, ¿sí? Si bien establece que una persona humana es inviolable, ¿sí? Se tiene que respetar el derecho a su dignidad y al reconocimiento como tal. Entonces, si nosotros utilizamos esto en lo que es la herencia digital, después de la muerte, sí, del causante, la huella digital como tal debe ser tratada con respeto. Es decir, que no se va a poder disponer libremente de los datos o cuentas digitales si esto va a afectar la dignidad o la memoria del causante, ¿sí? En relación al artículo 16, ¿sí? Si nosotros lo aplicamos analógicamente al caso de las herencias digitales, aunque si bien no se va a referir directamente a lo digital, se puede entender que el principio de la identidad y a la representación personal digital, ya sea los perfiles que nosotros creamos o los avatares o las imágenes que nosotros publiquemos, esa identidad digital no pueda comercializarse como si fuese un objeto, ¿sí? Es decir, no se va a poder vender el perfil de una persona que esté fallecida en una red social, ¿sí? Y no se va a poder explotar el nombre de esa persona, ¿sí? Porque ahí lo que estaríamos haciendo es cosificar la identidad de la persona. Utilizando quizás el artículo 17, ¿sí? Del Código Civil y Comercial, que habla un poco más sobre el derecho a la intimidad, viene a limitar a que los herederos no puedan leer quizás los correos o chats personales que haya tenido el causante con terceras personas, ¿sí? Entonces, va a proteger esta intimidad del fallecido, aunque exista quizás un interés de los herederos legítimos en acceder a estos correos, ¿sí? Otro de los dos artículos que podemos utilizar para explicar y utilizarlo en la práctica diaria es el artículo 53, que es el derecho a la imagen, ¿sí? Que esta imagen de una persona no va a poder ser utilizada, ¿sí? Sin el consentimiento, salvo que te hayan casos de interés público, ¿sí? Es decir, tras la muerte del causante, los herederos son los que van a autorizar el uso de esa marca. Por ejemplo, el caso Maradona tiene una marca actualmente y los herederos son los que disponen el uso de la marca como tal de Diego Armando Maradona, ¿sí? Entonces, esto lo que va a hacer es cubrir tanto las fotos y videos que sean subidos a las redes sociales o a las distintas plataformas,
personas, y que para usar estas imágenes, ya sea publicitarlas, difundirlas, ¿sí? Vamos a necesitar lo que es la autorización de los herederos. Otro de los artículos que quizás sea un poco más relevante para hablar respecto a este tema, que después luego lo va a tocar Pilar, es la Directiva Médicas Anticipadas del artículo 60. Si nosotros lo aplicamos analógicamente a la herencia digital, una persona va a poder dejar instrucciones sobre cómo se van a utilizar estas redes sociales, fotos o archivos. Entonces vamos a estar hablando de lo que son voluntades digitales anticipadas y se va a relacionar un poco quizás con la planificación sucesoria. Es decir, nosotros antes de fallecer, para evitar conflictos futuros a nuestros herederos, dejamos estipulados ciertas pautas que nosotros queremos que se cumplan al momento de nuestro fallecimiento. ¿Sí? Y después, bueno, vamos a traer a colación los distintos artículos que hablan respecto al testamento hológrafo y el testamento de la sucesión a intestato, perdón. Hasta acá un poco con la normativa interna que nosotros podemos llegar a utilizar con respecto a los bienes digitales, tanto patrimoniales y no patrimoniales, en el marco de un proceso sucesorio. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos dos procesos, la ab intestato y testamentaria, ¿sí? El ab intestato se inicia cuando no se deja testamento y la testamentaria es cuando el causante deja un testamento para que se respete su voluntad. Entonces, en el marco de lo que es la herencia digital como tal, van a tener o van a presentar ciertas particularidades cada proceso. En cuanto a lo que es la sucesión al intestato, ¿sí? Los bienes patrimoniales digitales, ¿sí? Como estuvimos viendo hasta el momento, se van a transmitir a los herederos de igual manera que lo hace un inmueble, ¿sí? Si yo tengo criptomonedas, ¿sí? Fallezco, mis herederos pueden acceder a esas criptomonedas, va a incluir el acervo hereditario y después se va a repartir equitativamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Los herederos, muchas veces, lo que suele pasar en estos casos es que desconocen la existencia de estos activos digitales. ¿Sí? Quizás a diferencia de un inmueble, que nosotros los podemos rastrear de determinada manera, solicitando, por ejemplo, un oficio al registro de la propiedad inmueble o al registro de la propiedad automotora, a los fines de que informe si el causante tal tenía algún bien a su nombre, que nos pueden decir que sí o que no, acá no. Entonces nosotros vamos a necesitar saber, es decir, en vida el causante nos tiene que informar que tiene una billetera virtual con determinados activos digitales, ¿sí? Eso por un lado en cuanto a lo que son los bienes patrimoniales digitales en las sucesiones a 20 estatus. Con respecto a lo que son los bienes patrimoniales no, perdón, los bienes no patrimoniales en las sucesiones de intestato, bueno, nosotros como herederos vamos a poder reclamar esas fotos, videos o quizás acceso, perdón, a lo que son las redes sociales para poder justamente obtener estas fotos o videos. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Bueno, va a chocar un poco el derecho a la intimidad, ¿sí? Es lo que estuvimos hablando antes en relación al artículo 17, ¿sí? El derecho a la intimidad post-mortem. Ahora, ¿qué pasa con las sucesiones testamentarias? Bueno, la ventaja que nosotros tenemos acá, si bien no existe un testamento digital como tal, porque no hay una legislación que lo permita, tampoco que la prohíba, acá el causante lo que puede hacer es anticiparse a los problemas y dejar instrucciones claras, establecer pautas específicas respecto al testamento, en donde va a decir quiénes van a heredar las cuentas patrimoniales, ¿sí? ¿Qué van a hacer con las fotos o publicaciones en redes? ¿Sí? Si desea eliminar el causante sus perfiles o transformarlos en cuentas conmemorativas como lo permite en Facebook. Bueno, eso se puede establecer en lo que es un testamento hológrafo. Entonces, en la sucesión hasta de intestato, la falta de previsión legal va a generar incertidumbre. Nosotros tenemos que ir a los artículos, solicitarle al juez ciertas cuestiones y bueno, el juez va a evaluar nuestro pedido y nos va a decir si corresponde o no corresponde nuestro pedido. En cuanto a las sucesiones testamentarias, va a existir un margen un poco más claro para poder ordenar el destino de estos bienes, ¿sí? Entonces, ahí va a haber o va a tomar mayor importancia lo que es la planificación sucesoria digital, es decir, el causante puede establecer a través de las directivas anticipadas digitales, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer con los bienes digitales patrimoniales y los bienes digitales no patrimoniales? Ahora, todo sería color de rosa si esto se pudiese hacer de una manera que nos lo permita nuestro sistema. Ahora, tenemos ciertas dificultades quizás en la hora de llevar este tipo de casos a un proceso sucesorio, ya sea ab intestato o testamentario. Una de las dificultades que vamos a tener es el acceso a las contraseñas y claves privadas. Esto es lo que nosotros hacíamos mención antes. La clave privada de una billetera virtual es el único modo de acceso que nosotros vamos a tener para poder obtener esas criptomonedas, supongamos.
Si esa clave y ese usuario no fue compartido en vida, aunque la ley nos establezca que se vaya a heredar, ¿sí? Se va a perder para siempre si nosotros no tenemos ese acceso. ¿Se entiende? Les traigo un poco el ejemplo para que se entienda respecto de un ingeniero en Estados Unidos que en su momento, cuando estaba el auge de las criptomonedas, compró 7.000 bitcoins, ¿sí? Que tenía un valor muy bajo. Actualmente esos bitcoins valen más de 300 millones de dólares. Él perdió el acceso porque no tiene su clave, entonces no puede utilizarlas. Quedan ahí en la nube, inaccesibles. ¿Se entiende? Otro conflicto que puede llegar a generarse es el conflicto entre la privacidad y el interés familiar, porque hasta qué punto nosotros como herederos podemos acceder a los correos electrónicos o los mensajes privados o los chats del causante. Entonces acá entra el artículo 17, como veníamos mencionando, protegiendo la intimidad aún después de la muerte del causante, ¿sí? Nosotros igual como familiares podemos, ¿sí? Tener un interés en conservar esas fotos, videos o quizás los correos, pero bueno, queda en disposición del juez si nos va a tomar nuestro pedido en cuenta o no. Otras dificultades que nosotros podemos ver en relación a estos bienes, ¿sí? Es el tema de las plataformas extranjeras. Generalmente todas las plataformas que nosotros utilizamos, ¿sí? Las redes sociales, billeteras virtuales y demás, son de origen extranjero y no están reguladas específicamente en nuestro país. Por ejemplo, Google sí tiene un sistema que se llama administrador de cuentas inactivas, donde va a dejar estipulado qué personas pueden acceder a los datos y administrar los mismos al momento de fallecer la persona, ¿sí? Si no se configuró esa parte cuando la persona está en vida, ¿sí? Los herederos vamos a depender de la política de la empresa. Quizás nos va a solicitar la documentación legal que acredite que falleció la persona y quizás nos permita hacerlo como no, ¿sí? Porque ahí entran en juego las políticas internas de cada empresa o compañía que nosotros utilicemos. Y como por ejemplo Facebook también permite convertir una cuenta, si la cuenta pública que nosotros teníamos en vida, en una cuenta conmemorativa, ¿sí? Pero no va a hacer la entrega de lo que son el usuario ni la contraseña de las personas, ¿sí? Otro de los problemas claves que nosotros vamos a tener acá, que también lo mencionábamos hace un ratito, es el desconocimiento de la existencia de los activos digitales. Muchos herederos, sí, lo que hacen es ignorar que el causante quizás tenía alguna cuenta digital con activos digitales o con dinero, ¿sí? Entonces, si nosotros no conocemos que el causante tenía en vida cierta billetera virtual con ciertos activos digitales, nosotros no podemos oficiarlo en un marco de un proceso sucesorio porque el juez nos va a decir hasta determinado punto usted tiene que tener conocimiento de que existe una billetera virtual con ciertos bienes. Si nosotros no podemos oficiar a cuantas billeteras virtuales haya, porque el juez nos va a poner un límite, ¿se entiende? Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento y denunciarlo en el marco del proceso sucesorio. Y por último, y no menos importante, y para ir terminando y darle paso a Pili, es la ausencia de lo que es la legislación en Argentina. No hay una normativa clara, ¿sí? En cuanto a los bienes digitales y la herencia digital, ¿sí? Entonces acá entra un poco el juego de los jueces en ver cómo interpretan nuestro código civil y comercial para poder ver y sacar resoluciones que nos favorezcan a nosotros, ¿sí? Quizás algunos van a priorizar más la intimidad del causante, otros van a favorecer quizás el interés familiar, ¿sí? Entonces, hay un vacío normativo como tal y ese viene a ser lo que es el principal obstáculo hoy en día en la Argentina al no estar legislado como tal la herencia digital y los bienes patrimoniales, ¿sí? Digitales y no patrimoniales. Eso es un poco con respecto a lo que yo voy a hablar el día de la fecha. Pili, ¿te encontrás por ahí? Sí, acá estoy, Facu. ¿Qué tal? Buenas tardes a Bien, todos. le cedo la palabra a Pilar, que va a hablar un poco de las voluntades y la incapacidad, y bueno, va a comentar un fallo, sí, que estuvo investigando respecto a Alemania, sí, para traer a colación, ya que bueno, no tenemos fallos como tal en nuestra legislación argentina. Gracias, Facu. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, retomando un poco lo que decía Facundo en cuanto a el tema del vacío legal que hay en esta área que tiene que ver con todos los bienes digitales. Sí, una opción que también Facundo lo mencionó es el testamento. La idea es que las personas en vida puedan dejar esto de manera anticipada como para que se eviten estos inconvenientes familiares, sobre todo que mencionaba Facundo. Bueno, como ya sabemos, el artículo 2462 del Código Civil nos permite redactar un testamento, ya sea hológrafo o por acto público, y lo ideal sería que el causante pueda incluir una cláusula donde especifique
mis criptomonedas se las dejo a mi hijo o a X persona habiéndole transmitido ya la clave de acceso, como les explicaba Facundo antes. Lo mismo con cuestiones de las redes sociales que iniciaron un poco como hobby o curiosidad y hoy en día en realidad son fuente de trabajo de muchas personas, por ende generan un movimiento de activos importante. Entonces, si eso queda especificado, quién continúa con esa administración de esas redes es sumamente importante. La otra opción también es la de mencionar una albacea, designar una albacea, sería una albacea digital, que cumpliría las mismas funciones que una albacea eh, común, pero se ocuparía de todo lo que es la administración de, de estas actividades digitales, o de preservar ese patrimonio digital, rindiendo cuentas, obviamente, como lo hace una albacea común. En cuanto a lo que son las directivas anticipadas, tomando un poco el artículo 60, que es el que habla del consentimiento informado en salud, eh, la doctrina lo que especifica es que esto se traslade o se amplíe al ámbito digital también, para que una persona pueda establecer directivas o instrucciones en cuanto a qué se va a hacer con lo que decía Facundo, sus archivos, sus fotos, sus plataformas, si van a tener acceso o no a su correspondencia privada, etc. Hay unos mecanismos prácticos que se pueden utilizar que ayudan a que esto sea un poco más simple, que es, por ejemplo, guardar todas las contraseñas en un sobre cerrado en una escribanía, utilizar gestores de contraseñas con acceso delegado, que son herramientas que contienen todas las claves y se accede a ellas mediante una única clave maestra. Como si todas las claves estuvieran en una caja y uno con una sola llave ingresa y puede tener acceso a todas esas claves. Porque todos sabemos que no hay plataforma ni cosa que no pida clave, contraseña, usuario, bueno, es infinito, es imposible acordarse de todas y eso es una buena herramienta. La otra es configurar, algunas plataformas lo permiten, que es configurar opciones de lo que se llama cuentas inactivas. Google, por ejemplo, cuando un correo electrónico no tiene actividad por 2 o 3 años más o menos, da de baja la cuenta y da de baja toda la información que está dentro. Bueno, se puede configurar esta opción designando un administrador para que se encargue de estas cuentas el día que la persona ya no esté en vida. Hay que resaltar que estas medidas, que son medidas simples que se pueden tomar, evitarían muchísimos conflictos a la hora bueno, lo que es el repartir herencias o evitar eh, trastornos para averiguar lo que decía Facundo, que no se le puede ir a un juez a pedir oficios de todas las billeteras virtuales porque es imposible. Fuera de esto, de lo que es las personas fallecidas, pues no es solamente el problema que abarca a un tema de sucesión, sino también qué pasa cuando tenemos una persona que está incapacitada. Eh, por ejemplo, está en estado vegetativo, tiene una ACV, tiene algo que no le permite manifestar libremente su voluntad. Tiene que haber alguien que pueda administrar esos bienes, por ejemplo, si tiene criptomonedas, que haya alguien que los pueda administrar, lo mismo que si tiene redes que le generan ingresos, que también pueda haber alguien que lo pueda administrar. En estos casos, traemos a colación el artículo 32 del Código Civil y Comercial y los siguientes, que establecen la designación de apoyos. Bueno, la idea es que estos apoyos puedan también administrar este tipo de bienes. Lo ideal sería esto, que se extienda a estos bienes digitales, y es lo que la doctrina insiste para que se garantice que esto sea protegido de alguna forma. Les voy a comentar muy brevemente un fallo, que es muy cortito, del año 2018. Esto pasó en Alemania.
Una adolescente fue embestida en el año 2012 por un ferrocarril, por un tren, y sus padres, con el afán de tener más información, a ver si había sido realmente un accidente o si ella había tenido tipo de, de idea de suicidio, quisieron ingresar, acceder a su cuenta de Facebook para buscar información. Bueno, tuvieron que ir a un litigio porque Facebook se amparaba en el tema de la protección de la privacidad. Y el tema fue que en el tribunal de primera instancia le dio lugar a la solicitud de los padres de poder tener acceso a esa cuenta. Facebook apeló y este tribunal de apelación le dio la razón a Facebook, le dijo, bueno, no, no pueden acceder. Fueron a la Corte Federal de Justicia alemana, los padres, quien falló a favor de ellos, diciendo que en su calidad de herederos podían tener acceso a la cuenta de su hija. Esto sería una suerte de heredero digital. Hoy en día, no sé si fue a raíz de este fallo o de distintos sucesos que tuvieron similares con Facebook. Hoy en día Facebook sí tiene una función que permite designar de alguna manera un heredero digital para que gestione la cuenta en caso de fallecimiento del titular, o bien, si no dejaron instrucciones específicas, autoriza a los parientes de una persona fallecida a que utilice esa cuenta como una página de condolencia, pero bueno, a través de un pedido formal. Este tema del acceso a los bienes digitales no pasa solamente acá en Argentina, hubo varios casos en todo lo que es la Unión Europea, en Estados Unidos, de hecho en casos policiales quisieron desbloquear un teléfono y Apple no lo permitió y la justicia falló a favor de Apple y la policía tuvo que desbloquearlo a través de hackers informáticos. Pero bueno, es un terreno que es relativamente nuevo y sobre el que hay que trabajar muchísimo y la legislación de todos los países tiene que trabajar mucho para evitar todas estas situaciones. Así que bueno, nada. Hasta acá es eh, el punto que teníamos que mencionar. Bien, ahora le damos el paso a Viviana, que nos va a comentar un poco respecto a su tema. ¿Estás por ahí, Vivi? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, muchas gracias a mis compañeros que expusieron anteriormente con temas tan interesantes. Yo voy a hablar acerca de la herencia digital y la protección de datos personales en el derecho comparado, siguiendo la línea que acaba de exponer Pilar. Bueno, a ver, en primer lugar voy a enunciar distintos casos de Europa y de Latinoamérica y voy a finalizar con la importancia de la herencia digital y perspectiva de género. En este sentido, es interesante la legislación española. España en este momento es el país, diríamos, más avanzado de Europa en cuanto a legislación respecto del acervo hereditario digital. En este sentido, tienen la Ley Orgánica 3/2018, que fue dictada el 5 de diciembre del 2018, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales. Su artículo 96 habla puntualmente del derecho al testamento digital. Y acá en este artículo regulan el acceso a los contenidos gestionados por prestadores de servicios digitales de la sociedad de la información. Ellos, al decir sociedad de la información, ya amplían mucho más el panorama, justamente teniendo en cuenta lo que planteaba hace un rato Facundo, en cuanto a que, bueno, la mayoría de las empresas son internacionales. Entonces ellos decidieron poner como servicios de sociedad de la información en sentido amplio, para cubrir la mayor cantidad de servidores posibles. En este sentido, este artículo le brinda la posibilidad, les brinda el derecho a las personas vinculadas directamente con el causante, es decir, con la persona fallecida, por razones familiares o de hecho lo que incluiría
por ejemplo, una unión convivencial y a sus herederos. Únicamente razones familiares, de hecho, o a sus herederos. Y en todos los casos, los interesados, los herederos, tienen que acreditar jurídicamente el vínculo. Es decir, que una unión convivencial que no haya estado registrada, por más que haya tenido muchísimos años de unión convivencial, si no estuvo registrada, no va a poder acreditar el vínculo y no va a poder ser un heredero de los bienes digitales del causante. Por otra parte, para esto ellos pueden solicitar también los herederos del causante a los prestadores de los servicios de la sociedad de la información, les pueden brindar instrucciones específicas respecto de lo que estimen conveniente para la utilización, el destino o la supresión de que únicamente de correo electrónico y con algunas excepciones de cuentas, por ejemplo, en YouTube. No así en redes sociales, ya redes sociales es un poco más escabroso en cuanto a que España considera que, bueno, a ver, incluso hubo un caso en el que no le hicieron lugar a la demanda, a la solicitud del heredero, porque, bueno, consideraban que se violaba la protección de datos personales del causante, porque, bueno, el causante te compartía fotografías que consideraron en su momento el tribunal que hacían parte de su intimidad. ¿Sí? Y que quizás él no quería que los herederos conozcan esas fotografías. Entonces, acá hay una excepción. La excepción es que el difunto haya prohibido expresamente a los herederos el acceso a los bienes digitales. Si el difunto en su testamento deja expresa prohibición acerca de el acceso a los bienes digitales, no hay ninguna forma en España de que los herederos accedan a eso. Y otra excepción es que la ley establezca esta prohibición. En cuanto a esta prohibición tiene un límite, que es en el que no afecta el derecho de los herederos a acceder al contenido digital que sea de interés para acrecentar el acervo hereditario. Es decir, por ejemplo, no entraría dentro de la prohibición que establezca el causante, la posibilidad no le prohibiría a los herederos acceder, por ejemplo, a las criptomonedas que pueda llegar a tener el causante. ¿Por qué? Porque las criptomonedas hacen al acervo hereditario y ampliarían el acervo hereditario. En este sentido, en España, la función del albacea es más particular en cuanto a los bienes digitales. Tiene que ser un albacea designado específicamente para lo que sean bienes digitales. Y el albacea va a tener funciones muy restringidas, solamente va a tener acceso para el acceso a los contenidos específicos que hagan a lo que pueda ser el acervo hereditario, acrecentar el acervo hereditario de los herederos. Nada más. Es decir, que la albacea no va a poder tener acceso a las fotografías o a, por ejemplo, archivos que tenga el causante en Google Drive, libros, etcétera, digitales, a eso no. Todo lo que sea bienes digitales que acrecenten el acervo hereditario, que sean de interés patrimonial para los herederos. Solamente eso. En cuanto a lo que es fallecimiento de niños, niñas y adolescentes, los representantes legales tienen la facultad de acceder a las cuentas de los niños, niñas y adolescentes y de lo contrario puede acceder al Ministerio Público de oficio o a pedido de parte. Y respecto de las personas con discapacidad, la ley española aplica el principio de la capacidad progresiva. En este sentido establece que, bueno, las personas con discapacidad, dependiendo del grado de discapacidad que tengan, van a poder hacer uso de su decisión, van a poder decidir qué hacer con sus bienes digitales al momento de su fallecimiento. En caso que no hayan podido tomar esa decisión o que no la hayan tomado a la decisión,
esos bienes digitales van a ser tratados de la misma forma que una persona sin discapacidad, es decir, que los herederos van a tener que acreditar el vínculo y siempre que sea algo que acrecente el acervo hereditario, que tenga un interés patrimonial. En este sentido también se respeta mucho la privacidad en cuanto a que se trata de evitar el morbo por quizás la persona con discapacidad compartió fotos de sus procesos de tratamientos, de sus rehabilitaciones, etcétera. Entonces, ahí se hace una especial protección de sus datos personales. La ley española es muy estricta en eso para evitar justamente situaciones morbosas que puedan llegar a suceder después de su fallecimiento. Francia tiene la ley 1321 del 2016 y establece que toda persona va a poder decidir el destino de sus bienes digitales después de su muerte. En este sentido, Francia habilita a los sucesores universales para que tengan acceso a los correos electrónicos del causante solamente a efectos de la partición de la herencia y les habilita a que puedan tomar la decisión de cerrar las cuentas de correos electrónicos del causante y también tienen derecho a recuperar bienes digitales. Acá esto se vincula con el tema de las criptomonedas, siempre y cuando, por supuesto, se tengan las claves necesarias. En este sentido, brinda la posibilidad de acceder a las fotografías que tengan, por ejemplo, en Google Fotos o en distintas redes sociales, pero solamente que sean fotos que hagan a los recuerdos familiares. Siempre se tienen protección, datos personales, la privacidad del causante. En el artículo 69 de la ley francesa dice que ante la falta de directivas anticipadas del causante, los herederos van a poder ejercer sus derechos únicamente en la medida necesaria para organizar y reglamentar la sucesión y realizar la liquidación de la herencia. Ahí es más estricto ya. Es mucho más estricto, ya no se accede a fotografías, ya no le dan el derecho a los sucesores a acceder a fotografías que tengan recuerdos o valor sentimental, únicamente lo que sea a la liquidación de la herencia. Chile no tiene legislación al respecto. Sin embargo, su doctrina divide en 4 generaciones lo que ellos llaman el lenguaje digital. Y hablan del lenguaje de primera generación que hace referencia a la legislación que otorga acceso a los bienes digitales del causante, únicamente correos electrónicos. Al lenguaje de segunda generación que se refiere a la legislación que ya permite al representante legal del causante tomar el control a la administración o terminar con el correo electrónico del causante. Para esto debe contar con el consentimiento expreso del causante o una resolución judicial que así lo autorice. El lenguaje de tercera generación ya hace referencia a la legislación que autoriza tomar el control o a terminar con el correo electrónico del causante sin la autorización previa del causante y sin autorización judicial, y esto es la excepción de la excepción, o sea, es casos estrictamente graves que habiliten al heredero a tomar esta decisión. Situaciones muy extremas que hasta el momento no se han dado en la cotidianeidad, así que en este sentido esto no se aplicó todavía y está pensado en ese sentido, en situaciones de extrema gravedad. En cuanto al lenguaje de cuarta generación, se refiere a que los herederos van a poder tomar el control y continuar o terminar con correos electrónicos y cualquier archivo digital que esté en bases de datos, redes sociales o canal de YouTube. No así, por ejemplo, cuentas de Spotify o servicios de criptomoneda. Únicamente redes sociales, YouTube y bases de datos. Brasil, si bien no tiene una legislación específica, sin embargo, es el país de Latinoamérica con mayor desarrollo doctrinario en materia de sucesión de bienes digitales. Y ellos hacen un paralelismo de la herencia digital con el concepto de la virtualización de la memoria.
Es así que ellos vinculan la propiedad digital con la propiedad intelectual. Y se basan en lo siguiente: consideran que los archivos del causante nacieron por un acto de creación humana del causante, razón por la que son susceptibles de ser transmitidos, en herencia a sus herederos. Siempre van a tener que acreditar el vínculo. Estados Unidos cuenta actualmente con 5 estados que tienen legislación específica en materia de sucesión de bienes digitales. Rhode Island y Connecticut hablan sobre el destino de los correos electrónicos únicamente. Indiana incluye entre los bienes del causante a los documentos almacenados electrónicamente. Esto es un poco más amplio ya. Oklahoma incluye archivos digitales en sentido amplio. Acá ya se incluye, por ejemplo, todo lo que es una cuenta, por ejemplo, en Spotify. Si el causante tenía un podcast en YouTube, todos los archivos digitales en sentido amplio. Y el estado de Idaho también sigue la línea del estado de Oklahoma. A mí me gustaría compartir un fallo de Estados Unidos en el que tuvo bastante repercusión en su momento, y que es el fallo Carlin. Esta persona era un reservista de infantería de marina de 20 años y tenía la costumbre de compartir por correo electrónico con sus familiares y con sus conocidos, sus amigos más cercanos, fotos de su misión militar. Él estaba en misión militar en Irak. Bueno, él falleció en medio de su misión militar en Irak en 2005. Y su padre, Richard, al momento del fallecimiento de su hijo, consideró que el correo electrónico de su hijo debía formar parte del acervo hereditario por las fotografías que compartía. En primera instancia no le hicieron lugar, apeló, y después de una batalla legal, el abogado del padre de la víctima, del causante, alegó lo siguiente: a ver, las fotografías que compartía Carlin a sus familiares y a sus amistades de la guerra no solamente tenían un valor emotivo para él y para sus familiares, sino que también tienen un valor histórico por formar parte de una guerra, e inclusive a nivel de prueba desde lo que es lo penal. Y ahí es que lograron que se haga lugar a la demanda, y el correo electrónico formó parte del acervo hereditario de los herederos de Carlin. Me parece que es un fallo bastante interesante y que sienta un precedente innovador en la materia. Y por último, considero seguramente, la herencia digital y la perspectiva de género. Es fundamental, si bien actualmente no hay ningún tipo de legislación a nivel internacional, sin embargo, es fundamental aplicar perspectiva de género a la herencia digital. Las mujeres, niñas, niños y adolescentes y la comunidad LGBTQI+, tienen redes sociales, correos electrónicos, y también hace al acervo hereditario. Forma parte también del el patrimonio que pueda llegar a tener una mujer, y me parece que es fundamental aplicar perspectiva de género en este sentido. También esto está en línea con los ODS, que tienen justamente por objetivo establecer principios compartidos para un futuro digital abierto, libre y seguro, y también con una perspectiva de derechos humanos. Muchas gracias. Le doy la palabra a mi compañera Solange. ¿Qué tal? A ver si se ve ahí. A ver, ¿ahí me ven bien? Sí, te Perfecto. vemos. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya mis colegas estuvieron comentando esto que hoy nos trae este encuentro, desde el comprender conceptualmente este término que nos da el Código Civil en cuanto a la herencia, al concepto de herencia, que decimos de la apertura de la sucesión,
La muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle. Como bien decían mis colegas, bien puede ser por ley o por testamento. ¿Y qué relación trae con el tema de la era digital? Que justamente este avance tecnológico que venimos teniendo hace ya algunos años nos permite pensar y repensar en estas nuevas tecnologías y la relación con los activos digitales, que como bien decían anteriormente, los activos digitales comprenden desde tanto los videos, las fotos, las redes sociales, o incluso la realización de un contrato de locación a través de, mientras la otra persona quiera aceptar, por ejemplo, una criptomoneda, es una forma de pago. Bueno, todo esto yo hoy en particular les voy a comentar acerca de lo que sería la tecnología blockchain. ¿Y por qué me pareció interesante esto? Porque yo digo, bueno, en todos estos últimos años, cada vez más, o cada vez más gente, más usuarios, empiezan, por un lado, a vincularse con lo que sería la Internet. Internet como red de redes. Ya más del 50% de la población a nivel mundial utiliza Internet. Pero si nos vamos a detalle, a empezar a pensar y a evaluar, a ver, ¿qué me dice la Comisión Nacional de Valores? ¿Qué me dice la Cámara Argentina de FinTech? Bueno, con respecto a los usuarios de los criptoactivos. Vamos a ir viendo que... A ver, bien. Vamos a ir viendo cómo va año a año creciendo, incrementándose la cantidad de millones de usuarios que comienzan a tener esta confianza en esta clase de activos digitales que hoy nos lleva a la tecnología blockchain. Blockchain, cadena de bloques, para recordarlo y comprenderlo. Y dentro de estos activos digitales, me parece importante destacar, por un lado, que si nos retrotraemos unos años atrás, año 2009, nace el Bitcoin. Y si pensamos en esa persona que comenzó confiando en aquella moneda por aquellos años, hoy yo me fijaba hacía los análisis entre ayer y hoy. ¿Cuánto está un Bitcoin? Ayer cuando lo chequeaba dije, bueno, un Bitcoin está equivalente a 111.380. Hoy, cuando lo consultaba, dije, bueno, 113. En cuestión de 2 horas pasó a 110. Y atente acá porque menciono este tema del valor del Bitcoin y la volatilidad que presenta. Cómo va cambiando, no solo en el mismo día, sino lo que puede implicar su cambio en los años. Y esto lo traigo hoy porque digo, bueno, pensando en, como decían mis colegas, el tema de los criptoactivos como un bien de valor. ¿Por qué es un bien de valor? ¿Por qué le damos ese reconocimiento? Creemos en ese bien y por ende lo traducimos luego en dinero. Pero, ¿qué pasa cuando en esa confianza, en ese actuar, en ese usuario que cree, que le da confianza y comienza a invertir? Y ahí nos preguntamos esto y esta relación que se da con la herencia, con la sucesión, con el hecho de conocer o desconocer si en la familia o aquel grupo que herede, ya sea por ley o por testamento, tenga el conocimiento de que su usuario realmente eh, transitaba, o mejor dicho, compraba, vendía, realizaba operaciones en el mundo cripto. Y me pareció interesante porque comprender, bueno, esto que es las blockchains, que es donde se almacenan las criptomonedas, los criptoactivos, comprender que las wallets o billeteras o monederos digitales son esas billeteras donde es posible que se efectúe esa compra, venta y la transferencia del criptoactivo. Y hoy por hoy lo vemos para aquellos que les gusta, por ejemplo, la Fórmula 1, yo lo veía el otro día en la carrera, tenemos las publicidades que están meramente con los criptoactivos. Teníamos desde el Kraken, que es el auspiciante de Williams, el de McLaren MEX, bueno, y así entre otros, Binance.
Y acá esto que menciono, lo menciono ¿por qué? Porque así como decían mis colegas, el conocimiento que se requiere de tener las claves privadas, esto es cierto, esto es cierto, esto no lo dejamos en lugar a duda, pero sin embargo hago una aclaración que me parece importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque existen en las wallets las exchanges centralizadas y descentralizadas. Y quizá parecen términos muy técnicos, pero esto también nos permite entender las diferentes regulaciones que tienen cada una de las exchanges en donde opere el usuario. Con lo cual decimos que en las exchanges centralizadas, decimos centralizadas porque va a haber un tercero que va a ser custodio de eso. Es decir, el Estado va a poder dar resguardo. Y en cambio, en las descentralizadas esto no ocurre y se da con esta provisión de una clave en la que no hay un tercero que medie. Y uno dice, bueno, entonces una pareciera más confiable que la otra. Podría decirse que sí, pero a la vez la que nos da más confianza, como son las centralizadas, nos ocurre también que tiene mayor quizás riesgo, por decirlo de alguna manera, de que empiecen a operar los ciberdelitos. O sea, nos abre un panorama extenso. Y volviendo al tema de las sucesiones y de las sucesiones en cuanto a la herencia de estos bienes de activos digitales, traigo a colación dos casos que pasaron, justo, bueno, hay un montón realmente, pero uno que me llamó mucho la atención, que es el de un rumano que falleció y realmente se llevó una herencia, pero completamente importante, de criptomonedas. Y también otro caso que se dio en Estados Unidos, de el creador del antivirus McAfee, ese que es conocido, bueno, también lo mismo, estaba preso por evasión fiscal y así como estaba preso, no dio a conocer sus claves, con lo cual fue hasta el momento imposible poder acceder a esa herencia. Pero bien, ahora hablando del tema de las herencias, decíamos que ¿qué puede hacer? Primero que puede hacer el titular, el usuario. Y como decíamos anteriormente, es conveniente que planifique, que genere una planificación. Uno ya conociendo lo que puede pasar, porque a veces pasa esto, el usuario no piensa en lo que implicaría esto para los herederos. Él se ocupa de seguir generando inversiones, y a veces no pensamos en el mañana, pero prever situaciones le damos un respiro luego a los posibles herederos. Entonces, con respecto a esto, decía, bien se puede hacer, como en cualquier otro caso, una planificación sucesoria contemplando este caudal económico que puedo llegar a tener, que como dije anteriormente, puede ir cambiando. Lo que hoy tiene un valor, mañana puede ser otro, en cuanto a los criptos, al mundo cripto. Y por otro lado, pensar en las diferentes opciones. Como decían los colegas, no hay una regulación en Argentina que nos diga o nos permita remitirnos a ellas para encontrar la solución y la respuesta, tanto sea para una planificación sucesoria, ni tampoco con temas de activos digitales como los criptoactivos, ni tampoco para cómo se van a llevar a cabo los testamentos en el caso que así se dispongan. Con lo cual es importante primero saber que para todos estos casos nos remitimos a el Código Civil. Tenemos en el título, en el libro quinto, título primero, las sucesiones, luego los conceptos que hacen a la vía que querramos elegir, si es un testamento o no, y en función de eso aplicar estas normas al mundo cripto. Pero cierto es que hay que, por un lado, yo digo, siempre pensar en estrategias, porque lo que parece fácil no lo es. Si decimos, por un lado, conocer, sí o sí conocer las claves. El hecho de conocer las claves también nos permite que, si una opción, pienso en una posible solución, si uno le da la clave a mi grupo de confianza o a quienes van a ser mis posibles herederos, también corro el riesgo de que esa confianza que hoy tengo
me genere una crisis económica en cuanto a que uno de ellos realiza una transacción que no corresponda. O bien puede ser que uno dice, bueno, confío en un albaceas, una persona que administre esto, o lo dejo bajo llave. Eh, Posibilidades y opciones hay incansables y las que se les puedan ocurrir realmente. El tema es ver cómo las concretamos para que realmente sean efectivas, para que esto no genere ni lo que les decía de un ciberdelito, ni hoy por hoy los hackers, que también, en cuanto uno ya deja las claves guardadas, también se corre un riesgo. Por eso no se trata solo de transmitir o no transmitir guardado en un papel una clave, sino también pensar en todo lo que conlleva. Con lo cual quiero decir con esto que es importante también darle algún marco regulatorio. Y en la medida que todavía no lo tengamos en específico, bueno, apelar a los distintos artículos que nos ofrece el código en cuanto a las sucesiones para poder esto llevarlo a cabo y poder resguardarlo de la mejor manera posible. Y la verdad, bueno, todo esto nos hace, en cuanto el artículo 2462 que habla del testamento, dice, las personas humanas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas establecidas. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Si bien el artículo 2465 que nos habla acerca de la expresión personal del testador, nos requiere que que en esa, en esa expresión personal quede de manifiesto realmente lo que el causante quería realmente hacer con su herencia, es decir, se la quería dejar a determinada persona o grupo de personas. Y para eso, en ese caso en particular, es importante dejar sentada la clave. Y también este conocimiento que decíamos anteriormente de que la persona, ya sea familiar o a quien se quiera, a través de cualquier vínculo que, bueno, que uno le quiera dejar mediante testamento a determinada persona, que esa persona tenga el conocimiento de que el causante usaba tal o cual plataforma, porque es importante esto, uno puede reclamar, en una de las preguntas, bueno, que manifestaban, eh, uno puede consultar y pedir a la empresa proveedora, claro que sí, pero es importante conocer, saber dónde se opera, saber en qué billetera, saber en qué wallet, saber en qué blockchain. Es importante conocer todo esto y son pequeñas cositas que uno dice, bueno, en la medida que entiendo que esto puede pasar, preverlo. Es decir, tomar los recaudos para poder contemplar esas opciones de que el día de mañana no se le deje un problema mayor, más que esa ilusión virtual, ni tampoco quede en esa nube que en un comienzo decía el colega, ¿no? Bueno, particularmente esas son las opciones, las distintas que se les puedan también crear a ustedes son válidas y por supuesto siempre estar, así como lo decía la colega anteriormente, esta posibilidad del albaceas que sea digital, que tenga un albaceas con conocimiento, porque el que no opera en el mundo cripto, también es difícil que conozca las herramientas independientemente del ámbito legal. Por eso es importante conocer y involucrarse en esto que hoy, como era digital, nos involucra a todos. Y en la medida que más va avanzando, eh, ya nos quedamos con un tiempo atrás, con lo cual debiéramos empezar a formar más estrategias para encontrar una respuesta para un marco regulatorio. Bueno, muchísimas gracias por la escucha. Yo luego quedo atenta a sus preguntas y le doy el paso a mi colega Lucía. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, yo tengo una presentación para compartir, así que voy a ver si la puedo compartir bien por acá. Ahí va. Esperen que pongo presentar. Díganme si lo ven bien. ¿Sí, no? Sí, se ve perfecto. Buenísimo.
Bueno, más o menos voy a hacer un pequeño resumen, una pequeña recapitulación de lo que estuvimos hablando hasta ahora, porque justo vi que viene bien al caso que un par de personas capaz se unieron tarde a la reunión. Y también mencionar un caso específico de también justo una pregunta que surgió recién, que es qué sucede con los videos y cómo pueden ser usados las disposiciones videograbadas como forma de testamento, que es algo que, bueno, pequeño spoiler, tampoco está regulado en nuestro código. Así que nada, es interesante también abordarlo. Bueno, como pequeño resumen de lo que estuvo explicando un poco mi compañero Facundo antes, ¿qué es la herencia digital y cómo nos afecta en... Ay, esperen que se me fue. Ahí está. ¿Cómo nos afecta en el plano sucesorio a todos? Bueno, como ya sabemos, la transformación digital revolucionó todo en nuestras vidas en los últimos años, no solo en el ámbito legal, sino bueno, en un montón de aspectos más amplios. Y nada, también se generan con respecto a esto pequeños desafíos que respectan, bueno, a la herencia digital y las formas modernas de expresar la nueva voluntad la última, perdón, voluntad de las personas, como mencionaba antes, las disposiciones videograbadas. Bueno, en nuestro país esto se plantea como una cuestión bastante compleja porque no presenta precedentes a los que podamos volver y poder investigar, lo que hace bastante importante, bueno, este taller y hace importante que podamos analizar todas estas cuestiones y poder llegar a una posible solución en el futuro. Bueno, como pequeño resumen, ¿qué es lo que es la herencia digital? La herencia digital incluye todos los bienes y derechos intangibles que posee una persona, pero en el mundo virtual. Estos activos se pueden dividir, como ya vimos, en activos de valor emocional o activos de valor económico. Dentro de los activos de valor emocional, como ya estuvimos viendo un poco, están, bueno, las fotografías, los videos, que bueno, atañen recuerdos visuales de momentos importantes para nosotros, obviamente, y experiencias con nuestros familiares, etc. También podemos incluir dentro de esta categoría perfiles en redes sociales, como estuvimos viendo, conexiones, narrativas personales, legados de interacción social, etc. Y bueno, también obviamente correos electrónicos que pueden incluir, viste, comunicaciones importantes, correspondencia personal que puede llegar a ser relevante para ser parte de un proceso sucesorio. Y por otro lado, también volviendo un poco a lo que explicó Solange, están los activos de valor económico que, bueno, incluyen a criptomonedas, derechos de autor, dominios web, que pueden ser, bueno, propiedades virtuales con potencial comercial y de identidad del causante, y también cuentas digitales que pueden ser suscripciones a servicios de streaming, videojuegos, etc. ¿Qué es lo que sucede, como ya estuvimos viendo, en nuestro país? La legislación argentina, bueno, ya vimos que no contempla específicamente los activos digitales. Y esto genera una complejidad bastante grande, ya que, bueno, muchos de estos activos tienen un acceso restringido, eh, en el que, bueno, estas restricciones que la plataforma nos impone, nos exigen determinados documentos a los herederos que son bastante complicados de conseguir. Por ejemplo, como ya saben seguramente, Mercado Pago hay muchas veces que nos pide el reconocimiento facial, que son bastante complicados y uno no lo tiene de poder ingresar a esa cuenta. Como explicó Solange, bueno, también en las distintas plataformas de criptomonedas tienen accesos mucho más complicados, que requieren una información bastante personal, que si el heredero no tiene conocimiento, es casi imposible poder acceder. Y también, bueno, como mencionábamos, sin instrucciones claras en vida por parte del causante, es muy difícil poder gestionar estos activos. Em, bueno, volviendo también a lo que había dicho Solange, estas criptomonedas sin el acceso por un determinado tiempo se puede perder
el acceso a estos activos y muchas veces contemplan un activo bastante grande, económicamente hablando, que la verdad que si se pierde es una complicación enorme para los herederos. Y nada, si este titular no comparte las claves privadas, estos activos se pierden y para siempre. Es por eso que, bueno, hay que intentar buscar una solución más, bueno, bueno, es una solución. Bueno, pasando un poco más a... bueno, esto también es algo que había explicado, creo que Facundo. Distintas plataformas implementan políticas que están bastante interesantes con respecto a la gestión de los datos post-mortem, pero que, bueno, obviamente no reemplazan la necesidad de un marco legal más claro. Por ejemplo, Facebook, como se había mencionado, designa un contacto delegado que se puede designar para gestionar la cuenta tras el fallecimiento de una persona. Y Google también ofrece determinadas herramientas para planificar qué hacer con los datos del usuario después de su muerte. Esto nos puede ayudar, pero bueno, como ya se ha visto y ya explicamos, no reemplaza de ninguna manera la necesidad de que esto se pueda hacer un poco más claro. Bueno, yendo un poco más a lo que quería explicar, ¿qué pasa con las disposiciones videograbadas? Y nada, el problema actual de que muchas veces las personas, es muy común que decidamos grabar capaz un video antes que escribir algo a mano. Ya no es tan común hacer un testamento hológrafo en puño y letra. ¿Y qué sucede con las disposiciones grabadas? Si el causante grabó un video en el que dejó sus últimas voluntades, explicó capaz algunas cosas relevantes o mencionó a personas que en el testamento o en determinado, sí, en el testamento no estaban incluidas, ¿qué se hace con esa información? Bueno, ya hemos visto que el código no, bueno, establece determinadas formalidades para los testamentos, por ejemplo, en el artículo 2477 pone requisitos para los testamentos hológrafos que, bueno, explican que debe ser escrito con los caracteres propios del idioma, fechado, firmado por la misma mano del testador. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos incluir esta disposición, estos videos? Bueno, estos videos obviamente no están contemplados en el código como todos los demás temas que estuvimos viendo en este taller, pero esto no resulta de que esto carezca de utilidad, porque aunque estos no son contemplados como un testamento formal, ya que no están en el código, pueden ser usadas como algo útil. ¿Cómo eso puede suceder? Bueno, por ejemplo, podemos usarlas como una prueba complementaria en el caso de que, por ejemplo, si hay un video en el que el causante, eh, nada, mencionó a alguien o no se le puede, o en el testamento hológrafo, hay algún tipo de error o no está bien explicado o no se le entiende, esto se puede usar como evidencia si se cuestiona la autenticidad o la interpretación del testamento escrito. También, bueno, por otro lado, se puede usar como un refuerzo de voluntades, de las voluntades expresas en el testamento, ya que pueden ayudar a demostrar la intención verdadera del testador. Muchas veces es mucho más fácil demostrar eh, lo que uno piensa o lo que uno desea compartir en un video que escrito. Se puede mostrar mucho más la emoción de distintos caracteres de los humanos se pueden demostrar de una manera más explícita en un video. Entonces, nada, esto se puede usar como un refuerzo. Y también como, bueno, parte de un peritaje tecnológico, ya que estas herramientas tecnológicas pueden autenticar que el video, bueno, distintas herramientas tecnológicas pueden autenticar que el video no ha sido alterado y esto aporta un determinado nivel adicional de confianza hacia lo que se está diciendo en el video. Pero bueno, obviamente siempre estos videos van a ser mucho más eficaces
si están acompañados y respaldados por un testamento formal y, nada, obviamente realizados bajo un asesoramiento legal adecuado en el que lo que se diga en el testamento después no pueda contradecir de alguna manera lo que se dice en el testamento escrito. Bueno, determinadas recomendaciones que se me ocurrieron para poder planificar la herencia digital y cómo podemos usar estas disposiciones videograbadas. Básicamente, bueno, como vimos, porque no cubrimos estos temas, no están cubiertos dentro de la legislación, podemos tomar diferentes medidas proactivas para formar esta herencia digital y para que sea un poco más claro y más eficiente para todos. Bueno, primero de todo, podemos designar responsables. Estas personas de confianza pueden gestionar, como vimos antes, un albacea, determinada persona que pueda administrar específicamente este activo digital y sea el que va a tomar responsabilidad por cómo se manejan y por todo lo que atañe a estos activos digitales. Después también poder contar con un almacenamiento seguro, guardar estas claves y detalles de cuentas en lugares protegidos, donde los herederos eventualmente puedan eh, tener acceso, puedan, nada, asegurarse estos herederos, saber dónde pueden acceder a estos datos, por ejemplo, una caja de seguridad, y no sé, determinado cuaderno en el que escribimos determinadas claves. Nada, poder saber que en el futuro vamos a poder tener un acceso seguro a estos datos y que no se pierdan y nunca más vuelvan a aparecer. Bueno, también algo importante es incluir estos activos digitales en el testamento. Poder detallar explícitamente qué queremos hacer nosotros con estos bienes digitales y mencionar así también las videograbaciones, mencionar que existe una videograbación, que queremos que se escuche, que queremos que se vea, que queremos que esa información que nosotros pusimos en el video sea usada a nuestro favor, al favor de nuestros herederos. Y nada, para que su validez también sea la mejor posible. Y bueno, obviamente siempre estar asesorados correctamente y no meter la pata con lo que uno pueda decir en un video que nos pueda jugar en contra, obviamente. Y bueno, nada, como una pequeña conclusión, también un poco retomando lo que dijo Solange, yo creo que es fundamental que el marco legal argentino pueda actualizarse para abordar estos temas, que la verdad que cada vez están más en auge, cada vez los vemos más en el día a día de nuestros familiares. Y bueno, lo mismo que incorporar herramientas modernas como estas disposiciones, pueden aportar una flexibilidad al derecho sucesorio y garantizar que las voluntades de las personas sean eventualmente respetadas. Así que, bueno, gracias por escuchar y le voy a bueno, dejo de compartir y si no me equivoco le doy paso a Ivy. Sí, no, Ivy no va a exponer el día Ah, de ok. fecha. Para hacer un repaso respecto a lo que se habló recién la compañera Lucía, más que nada y contestando la pregunta que estaba ahí en los chats, las disposiciones videograbadas, para que quede claro, no están, no son válidas como tal. ¿Por qué? Porque nuestro código lo establece en el 2462 puntualmente y dice que el testamento es un acto jurídico solemne y solamente puede ser otorgado por las formas que expresa nuestro código. Por lo tanto, estas disposiciones videograbadas no son válidas como tal, ¿sí? No son eficaces en Argentina, pero sí puede ser, como explicaba recién, utilizados y tener un valor probatorio y puede sumar a lo que nosotros estamos solicitando en el marco de un expediente sucesorio testamentario. Si hay algo que no se dijo o hay algo que no se entiende respecto a un testamento hológrafo, nosotros podemos presentar en el marco del sucesorio las disposiciones videograbadas. Pueden llegar a ser tomados en cuenta como no. Bueno, y el juez puede esta disposición justamente utilizarla para guiarse y bueno, ver cómo va a llevar a la resolución futuramente. Y
contestando un poco y lo que hacía mención Solange respecto a la pregunta que estaba si la información no te la pueden dar las billeteras virtuales, sí te la pueden otorgar en el marco del proceso sucesorio. Nosotros podemos solicitar que se libren oficios a las billeteras virtuales, lo que sí, por una cuestión quizás procesal y no alargar tanto un expediente, nosotros tenemos que conocer la billetera virtual en la cual se encuentren los bienes digitales. Nosotros no podemos, en realidad sí, pero es una pérdida de tiempo, oficiar a la cantidad de billeteras virtuales que actualmente hay en la Argentina, que son muchísimas, porque el juez lo que nos puede decir es, o nos puede limitar la cantidad de oficios a mandar, o nos puede decir, prueben primero con una determinada cantidad, y si en su defecto, posteriormente, ustedes tienen conocimiento de que tiene una billetera virtual, la pueden denunciar al marco sucesorio, peticionar ese oficio, y bueno, y después obtener la respuesta y solicitar que se incorpore, si es que tiene una billetera virtual y tiene un bien, al acervo hereditario. Eso para cerrar un poco con la temática del día de la fecha. Sí, además Facu también estaba pensando mientras lo leía, mientras comentaban ustedes, digo, no solamente la dificultad o que pueda o no pueda, porque en realidad si yo quiero tomarme el tiempo porque sé que hay un dinero lo hago, el tema es hasta dónde yo sé, digo, porque hay una inmensidad de billeteras virtuales, una inmensidad de activos como hablaban de las criptomonedas, digo, y que incluso trascienden las fronteras, porque hoy también no solamente es la billetera virtual que conocemos, sino hasta las billeteras virtuales de otros países. O sea, digo, en este mundo virtual que excede, en donde los límites y las fronteras son tan distintos a lo territorial, digo, a lo que estamos acostumbrados en un sucesorio de decir la aplicación de las leyes con los bienes, la lexitus, bla, 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 de repente tenemos este mundo virtual, ¿no? Que excede mucho más las fronteras que los bienes inmuebles o muebles como tal, como los conocemos, ¿no? Entonces, digo, también ahí está el tema, digo, de cuántas complicaciones podemos tener o cuánto, porque, a ver, vamos a suponer un caso de una inversión que hizo una persona a través de criptomonedas que ni sabían los herederos y quizás puede quedar eso, ¿no? En esta especie de nebulosa y nunca ser transmitido a la sucesión. Digo que cuando hablamos de cuál es la finalidad del sucesorio no es transmitir los bienes del causante. Así que hay un montón de cuestiones que creo que son sumamente interesantes que estuvieron mencionando. No sé si los expositores quieren agregar algo a lo que fueron comentando o quieren ampliar algo, desde ya lo pueden hacer. Si no, muchísimas gracias. La verdad que estuvo súper, súper interesante. Creo que a todos les fue pasando lo mismo. Lo mismo los asistentes, si tienen alguna o quieren hacer algún intercambio, pueden levantar la mano con las reacciones y les vamos habilitando el micrófono. Ah, ¿cómo estás, Ceci? Aquí habla Ivana. Bueno, yo les hago mi intervención desde acá. Yo creo que me parece interesante esto que está pasando, ¿no? Porque en Argentina justamente estamos en esto de que siempre luchamos contra la inflación. Entonces son cada vez más las personas que optamos por una billetera virtual, que puede ser a través de un broker, a través de criptomonedas, a través de cualquier otro fondos de inversiones, ¿no? Y entonces, contra esto luchamos también con esta idea de que culturalmente no somos personas que digamos que acudamos a, en este caso, a hacer un testamento hológrafo, y además, si nos sumamos a este testamento hológrafo, muchas veces por ahí pierde esa credibilidad, entonces necesitamos necesariamente que lo hagamos por un escribano público, ¿no? Para que no sea cuestionado a la larga. Entonces ahí tiene que haber quizás un acompañamiento cultural al respecto, porque es cierto que vamos cambiando por un lado, pero por el otro estamos atrasados. Nada, como ponderar Sí, esas totalmente. cosas. Parece que atrasados que estamos, si ponemos a ver nuestra última reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, que en cuanto a testamentos, cuando hablamos de las formalidades, cuáles son los testamentos válidos, subsistieron los que ya existían e incluso sacaron uno.
Digo, nos quedamos con qué testamentos, o cuáles son las formas para que el testamento sea válido. El hológrafo escrito de puño y letra, o sea que ni siquiera se estableció una forma alternativa digital más acorde a la era en la que vivimos, y el testamento por acto público. Digo, estas son las dos formas, no hay otra forma válida, más allá de lo que, bueno, estas cuestiones que veníamos hablando, ¿no? De prueba o para interpretación del testamento, si se dejó un testamento. Pero esto que decís, Ivana, o sea, es tal cual, o sea, en realidad no estamos en un nivel de avance, sino desde la normativa que tenemos, ¿también? Hace 10 años, en 10 años también pasaron un montón de cosas, y en lo que es tecnología, 10 años es un montón y hubo un avance tremendo desde la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación ahora, pero igual, aún así, cuando se sanciona el código, ya éramos un sujeto tecnológico, por decirlo de una manera. No al estado actual, en donde todo el tiempo, ¿no? La tecnología es mutable todo el tiempo, pero ya de por sí ya quedamos atrasados desde la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. Y hay mucha gente, no sé si les pasará a ustedes que preguntan, pero que no se puede hacer un testamento con un video. ¿Por qué? Porque hay muchas películas que vemos en donde está lo de poner el video grabado, ¿no? Del testador, que no es nuestro caso, pero bueno, donde reúnen a la familia, pero no es nuestro caso. No podría ser así más que de una forma telenovelesca, que justo miren, cuando estaba leyendo todo el material que me fueron pasando los chicos, y eso también por los algoritmos nos llevan a generar las noticias, se me apareció en el Instagram una noticia de una persona que falleció, no lo leí del todo porque fue antes de empezar el taller, que falleció y dejó una grabación para que lo escucharan creo que en el entierro, después le voy a mirar bien, pero digo, ¿no? Entonces Sí, estas es cuestiones en que Irlanda creo que era, que estaba y decía, déjenme salir, como que para sí lo leí, que los sí, me lo familiares vi tengan por un momento lindo. Sí, así que ahí justo pareció, me parece que porque estaba leyendo tanto de esto, de los bienes digitales en las sucesiones, que me apareció ese video en el algoritmo. Así que bueno, a modo, ¿no? de aporte. Bien, no sé si alguien tiene algún otro aporte o pregunta. No, me voy a fijar en el chat también. Cecilia, ¿qué tal? Perdón, Cecilia, solamente sumo un Sí, detalle que después, si quieren, por supuesto, lo comparto. Diferentes modelos en los que se puede hacer de escritos, ¿verdad? De testamento hológrafo, en donde detalle, BTC, wallet, o sea, hay que especificar cada punto y cada comprensión de los datos del usuario, además de la clave, con lo cual es precisar realmente correctamente lo que quiero dar y no también un valor, porque como decíamos anteriormente, las criptomonedas tienen un valor, sí, pero se cobran en dinero cuando le damos ese valor en dinero, pero entonces acá yo justamente tenía que exacto. después si quieren se los comparto, que me pareció muy bueno porque dice, bueno, vengo a establecer mi voluntad para el momento de mi fallecimiento, instituyo universal heredero a, bueno, con DNI expreso que poseo en la actualidad la cantidad de 100 bitcoins BTC, y digo eso de especificar y en qué wallet se encuentra, porque siempre las redes para transferir no son las mismas, o sea que es un todo, es un todo a tener en cuenta. Perfecto, buenísimo. Buenísimo. Después, si querés, me lo pasás y sumamos todo el material a la carpeta del Drive que vamos a estar sumando a lo largo de estas semanas. Gracias, Solange. Valentina tiene levantada la mano ahí. Sí, tenía La la dejo. duda de qué es lo que pasa, por ejemplo, con Apple, porque ahí en el caso de Alemania que ustedes dijeron, con Facebook, tipo, la corte hizo que Facebook
dejara leer el acceso a los padres. ¿Qué es lo que pasa con Apple específicamente que no te deja y que, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Natasha Haid, que Apple no te permite entrar a las cuentas por cuestión de privacidad? O sea, es como Sí. que tiene algo muy específico que ellos no te permiten y siempre le dan la razón. Con respecto a lo de Natacha Haidt, hay dos aristas. Uno, el caso de la investigación penal que se tiene respecto a los audios, por un lado, y por el otro, quizás es lo que yo explicaba al principio, que tiene que ver con las políticas internas de cada empresa. Algunas son un poco más fiables a la hora de poder pasar la información y otras no. Te pueden solicitar que les pases a certificado de función o demás, y otras ni bien se lo pases, te dicen, mira, no te podemos dar los datos de acceso de la persona fallecida, por más que haya fallecido. Y bueno, nada, también entra el tema de la controversia legal. Vos ahí tendrías que ir, litigar internacionalmente contra la empresa, porque como explicaba yo, no son empresas internas o locales, sino que son empresas de otros países que tienen los servidores en otros países, son otras leyes, y a su vez, si no te aplican las leyes internas de ese país, te aplican lo que son las políticas de usos o usos y condiciones de la misma. Y quizás uno cuando se crea una cuenta en determinada plataforma eh, y marca en aceptar, ¿sí? Estaría aceptando las condiciones de esa plataforma, ¿sí? Entonces quizás vos no sabés lo que estás aceptando, pero ahí estás aceptando que en el caso de fallecimiento, la empresa como tal, sea Facebook, sea iPhone, o sea, sea cualquiera, te puede decir, bueno, no brindamos los datos de acceso, ¿sí? O algunos te pueden decir, los podemos brindar con una autorización judicial, supongamos. Pero bueno, eso ya hay que ir a los tribunales para poder acceder a lo que es la información que contenga esas plataformas, ¿sí? Es lo que yo O sea, explicaba, choca un poco lo que es, por sí. ejemplo, si ella o cualquier persona lo dejara en el testamento, eh, específicamente ahí sí podría, por más que la aplicación diga eso en las condiciones de uso. Sí, a ver, habría que ver cada plataforma en específico, porque por ejemplo, como explicábamos antes, Google tiene un administrador de cuenta. Entonces, si la persona fallece, el administrador puede ver, puede entrar o puede administrar las fotos, videos, lo que fuese. Quizás Apple tiene dentro de sus políticas, usos y condiciones una opción muy similar. Entonces, la persona que esté estipulada ahí puede acceder a lo que son los archivos. Pero bueno, habría que ver cada plataforma y ponerse a ver las políticas de cada plataforma, y en el caso de que se pueda y se permite y se haya tenido una persona, sí, sí, podría sin ningún tipo de inconveniente. Pero bueno, habría que ver cada plataforma, cada política de usos y condiciones, ¿sí? Gracias. Sí, es un tema súper interesante y también pensando, ¿no? En qué derechos son transmisibles y cuáles no. Digo, esto también es para parte de todo lo que vinieron analizando, pero también para pensarlo. Y por qué también están estas políticas de privacidad. Eh, Sí, a pero eso te bueno, sí. colaboro, Ceci. Además de estas políticas que dan estas empresas, también hay que ver dónde se entabla la demanda, ¿no? Porque como cuando nos vamos ya al plano del derecho internacional privado, hay que tener en cuenta también que hay cuestiones que son de orden público, que por más que la empresa te diga, mirá, yo te doy esto, si va contra el orden público, básicamente esas normas caen. Claro, claro, en parte bueno, justamente en este momento como nosotros no tenemos una normativa para todo lo que es bienes digitales y demás, eh, dentro del material que estaba leyendo hay un artículo de la doctora Medina muy interesante, que ella hablaba de, bueno, ¿cómo lo pensamos? Depende del contenido que estemos o que se quiera transmitir, vemos a qué norma nos remitimos a los efectos de, por ejemplo, si es un bien que forma parte del patrimonio, entonces lo podríamos pensar como una cosa mueble, entonces ahí se aplicaría la ley del lugar del bien de esa cosa mueble, con esto que es, bueno, y hay que ver cuál es la normativa de ese lugar. En otros casos, si no es un contenido, o sea, extra patrimonial,
Bueno, también pensar en estas normas que hablaba Facundo al principio, de la indisponibilidad del cuerpo y demás, digo, ¿no? Del artículo, si mal no recuerdo, es el 17 o el 16. Pero bueno, es muy interesante y creo que es pensar también, como también decían, creo que hay cuestiones que a la brevedad tendrán mayor difusión, pero ¿por qué? Porque cada vez va a haber más peticiones a los efectos de que se interprete qué hacer, ¿no? Digo, porque cada vez más, piensen, yo pensaba un poco, ¿no? En nosotros abogados, digo, ¿cuánto contenido tenemos en nuestros dispositivos que no solamente implican la protección de lo nuestro, sino de intimidad ajena? Digo, nosotros si agarramos nuestras computadoras y trabajamos tanto en profesión liberal como en poder judicial, seguramente en nuestro dispositivo o en nuestra nube tenemos información de causas, datos de personas, digo, y eso también hay que darle una protección que forma parte de todas estas cuestiones, ¿no? A tener en cuenta que estamos analizando. Pero bueno, creo que es un tema súper, súper interesante. Vamos a ir concluyendo por el horario, pero la verdad es que creo que nos llevamos mucho para pensar y por lo menos en mi caso particular me llevo un montón de información de lo que estuvieron compartiendo los docentes de la cátedra y los ayudantes alumnos también. Así que les agradezco. El material del cual fueron hablando tanto los docentes como los ayudantes alumnos va a estar subido en esa carpeta de Drive. A lo largo de la semana vamos a completar esa carpeta para que tengan material de todo lo que fuimos hablando. Así que bueno, nos encontramos en el próximo taller. Les agradezco a todos por la participación y que tengan una linda noche. Y también recuerden que este taller lo vamos a estar subiendo en el canal de YouTube para que también puedan volver a acceder si quieren consultar nuevamente la clase. Así que nos vemos en el próximo encuentro y que tengan unas buenas noches. Buenas Chao, noches. gracias a todos. Chao. Gracias a Buenas todos. noches.